Buenas tardes, estamos en el Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental para conversar acerca de temas relacionados al sol y a la arquitectura. Para empezar, el sol es fuente de vida. A través del sol generamos toda posibilidad de vida humana, animal y hasta bacteriana. Y esto lo ha conocido el ser humano de toda la vida. Entonces el sol está muy relacionado al hombre a través de sus acciones para la subsistencia, para el acomodo en un lugar, ¿sí? Me asiento en este lugar porque tengo ciertas condiciones y porque a través del sol también se dan una relación con las persistencias ambientales como puede ser el viento, la evaporación, la humedad, las precipitaciones. Entonces, en síntesis, el sol nos permite tener una forma correcta de lo que es el entendimiento del hábitat natural, que es el inicio para poder relacionarnos con lo que va a ser la acción de un arquitecto, que es el hábitat construido. Las personas, cuando tuvieron que empezar a cobijarse del medio ambiente, lo primero que tomaron en cuenta, una de las principales variables, fue el sol. Entonces se cobijaban del sol por el excesivo calor, buscando un refugio a través de seguramente la vegetación, las plantas. Luego seguramente empezaron a hacer sus primeras estructuras y articulaban de alguna manera ya construcciones que permitían obtener un bienestar a través de protegerse del sol. O, en casos fríos, aprovechar el sol para poder conseguir un bienestar que les permitiera tener una confort respecto de lo que era el medio ambiente natural. Entonces el hombre siempre ha relacionado el hábitat natural, su realidad, el conocimiento del hábitat natural, para llevarlo a un hábitat construido que le permita tener condiciones que van a ser de mejor confort para él. No siempre el hábitat natural nos da un bienestar y una forma placentera de vivir, es decir, hay lugares en los que el sol tiene una radiación muy intensa o tiene unas temperaturas muy altas y no es agradable estar fuera, o viceversa, tenemos buen sol pero hay muy poca radiación, es un lugar con mucha altitud sobre el nivel del mar, de repente mucho viento y la gente tampoco está muy bien. Busca siempre, a través de conocer cómo es el lugar, relacionarse para poder resolver los problemas del hábitat construido. Entonces el hombre busca siempre conocer bien el lugar para luego resolver el problema del hábitat construido. Y el Perú es un ejemplo maravilloso de esto. Tenemos en todo el territorio peruano vestigios de construcciones ancestrales en costa, sierra y selva, norte, centro y sur, de grandes soluciones relacionadas al sol, pero también al clima. Y el clima está relacionado a cómo incidía el sol y a la geografía y peculiaridad de cada lugar. Por lo tanto, nuestros ancestros siempre han sido hábiles en el conocimiento del movimiento aparente del sol, porque lo que los hombres percibimos en la Tierra es que el sol tiene un movimiento aparente. Este movimiento aparente, que no es real, sino es lo que percibimos, es lo que permite que se puedan realizar hábitats construidos que resuelvan de alguna manera el confort del ser humano. En la realidad nuestra, el sol tiene un comportamiento muy diferente a los lugares como están fuera del trópico. El sol, en nuestro caso, tiene una situación en posición norte y sur que hace que la volumetría arquitectónica tenga el sol al norte, al sur, este, oeste, y también por el cenit, por el sol estar muy perpendicular al estar en el trópico. Este conocimiento es ancestral, lo tienen las culturas nuestras y uno puede verlo en las diferentes formas de solución que han habido, e incluso en la gran cultura inca, donde habían construcciones que iban de Ecuador hasta Argentina, y uno puede apreciar cómo las construcciones argentinas difieren un poco en su forma volumétrica u orientación, porque el sol ya en Argentina tiene una posición diferente a la posición que tenía en Cusco o que tenía en Cajamarca. Por tanto, uno entiende y ve que los ancestros manejaban esto. Y tiene sentido esto porque en cómo se mueve el sol permite el conocimiento también de las estaciones, por ejemplo, el solsticio de verano, los equinoccios, el solsticio de invierno, para de esta manera ver la siembra, la cosecha. Es decir, la forma de vida del ser humano dependía mucho de este conocimiento. Y es evidente por todos los vestigios que hay y por la forma en la que podemos observar
las urbanizaciones, los asentamientos, las construcciones, las edificaciones ancestrales, que los peruanos hemos manejado ancestralmente esto muy bien. Y ese es el gran libro que debemos recurrir para poder conocer esto. No importa qué cultura sea, muy desarrollada, con una civilización muy importante, o primitiva, que no desarrolló mucho, porque igual esta construcción primitiva tiene un entendimiento y una lógica de cómo comportarse respecto de captar o protegerse del sol según sea el clima y la necesidad. Entonces el Perú, para mí, es un gran libro que debemos tomarlo en cuenta, estudiarlo, es el vademecum del arquitecto peruano para poder resolver y conocer los diferentes climas y la forma en la que el sol se mueve, porque también en el Perú, por las diferentes latitudes que van de 0 a 18, la forma en la que incide el sol es distinta. Muy bien, actualmente estamos observando en los últimos años una despreocupación por el tema del sol. Y acá pueden haber muchas hipótesis o teorías. Mucha gente dice que en Lima la gente se despreocupa un poco del sol porque Lima es la ciudad panza de burro y no hay sol. Y eso se puede escuchar en todo momento, o sea uno profesional de la arquitectura de construcción o ingeniería, o sea un abogado, un contador, un médico, la opinión es que en Lima no hay sol. Y ante esa opinión ha habido un poco la despreocupación de seguir trabajando lo que los ancestros hacían. A comienzos del siglo XX, finales del XIX, uno evidencia todavía fotos en las que las alamedas eran muy sombreadas, las arquitecturas tenían protectores solares o sobre ventanas que podían evitar el paso del calor excesivo en determinadas fechas. ¿Por qué no se da esto? Quizá por un malentendido manejo de lo que es modernidad. Quizá por querer imitar un poco lo que se veía fuera. Y en otros países, fuera de las latitudes tropicales, la exposición al sol tiene un sentido técnico de calentamiento solar pasivo. Y de repente, no entendiendo esto, pensamos que es una moda. Y al tratar de imitar esta moda, estamos viendo en los últimos 30 años edificios que están totalmente expuestos al sol, bajo el pretexto, por ejemplo, en el caso de Lima, de que no hay un sol que amerite ser trabajado, lo cual resulta falso porque Lima tiene un soleamiento de casi la mitad del año o a veces 7 meses al año con sol visto y con una radiación que, aunque uno no lo quiera reconocer, es intensa. Entonces, el exponernos al sol lo que hace es que el edificio pueda ser vulnerable al calentamiento pasivo. Un vidrio expuesto al sol lo que provoca es un efecto de captación solar para provocar efecto invernadero. Y esto es lo que no debería pasar en un clima como Lima. Lima tiene una climatología llamada templada, no tiene invierno frío soleado, sino invierno frío nublado, muy poco sol, entonces no ameritaría estar pensando en tema de captación solar, y tiene primavera, verano y otoño soleado y con mucha temperatura. Al recibir mucho sol y pasar por el efecto invernadero a través del vidrio, lo que hacemos es aumentar la temperatura y de esta manera tenemos que gastar plata, dinero, para poder climatizar artificialmente lo que se haga calentado gratuitamente por el sol. Entonces, este problema debemos empezar a manejarlo por dos temas. Uno, un tema de calidad de vida, es decir, darle una condición de habitabilidad mejor a la gente que está habitando estos espacios, pero también para un tema de ahorro energético y de eficiencia energética, porque no es lógico tener lo que estamos teniendo por el momento, que es, tenemos vidrios, pasa el sol, aumenta la temperatura y nos vemos obligados a usar elementos electromecánicos para poder climatizar. Esto es lo que debemos evitar para poder conseguir el beneficio de la eficiencia energética y el ahorro energético, y también que la gente pueda estar en condiciones naturales, ventilación natural, iluminación natural, confort térmico natural, en lo que debería ser, es decir, la casa pasiva, el hábitat construido pasivo al máximo, y cuando no se pueda, recién utilizar la estrategia de climatización activa con equipos electromecánicos. Entonces sí, estamos preocupados porque cada vez hay una tendencia a observar esto, hay una ilusión de que de pronto los equipos o las ventanas vienen equipadas con ciertos sistemas de control solar que no son falsos, pero que no son tan evidentemente buenos en nuestro caso, porque la radiación que tenemos por estar en el trópico es mucho mayor que la radiación que hay en Europa, en Asia o en Norteamérica. Entonces, edificios que sí tienen un funcionamiento adecuado con ciertos tipos de vidrio en estos lugares, que tienen cierto tipo de beneficios, acá estos vidrios colapsan cuando uno los coloca pensando que va a tener ese beneficio. ¿Por qué? Porque la radiación solar nuestra es muy intensa. Entonces ese principio sí hay que tomarlo en cuenta, hay que preocuparnos, hay que ir dando la cultura de la protección solar como era en el pasado. En el pasado
si uno mira fotos de las construcciones antiguas, el sol no era permitido que ingrese en todas las edificaciones. Tenían un control solar desde balcones con celosías, contraventanas, ventanas apersianadas, toldos. Lima ha sido la ciudad de los toldos, la ciudad de los balcones. Debemos recordar eso para que, teniendo en cuenta esto, podamos hacer un presente mucho más correcto y un futuro más promisorio, un futuro de eficiencia energética, un futuro de ahorro de energía, un futuro de calidad de vida, un futuro de construcciones pasivas que se integren al medio ambiente. Esto ha sido un poco la conversación del tema de sol y arquitectura, muy sintética. Este es un tema que da para hacer un estudio incluso, pero nos permite primero llegar con reflexiones que pueden a veces no tomarlas uno muy conscientemente, porque otra vez partimos de la idea de que en Lima no hay sol, pero en realidad en Lima tenemos una radiación difusa y radiación directa muy intensa por nuestra realidad tropical. Muchas gracias y será hasta el próximo conversatorio.